y si es que hay tiempo terminamos con ATL. ¿Ya? Hasta ahí va a venir el examen. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Queja, reclamo? ¿Nada? Pero nuestro grupo teoría y práctica mismo día. Bien, entonces empezamos. Los músculos, por favor, atención. Los músculos en la cabeza los vamos a agrupar en dos grandes grupos, como ustedes están viendo acá. Aquellos músculos que son cutáneos, que van a participar básicamente en lo que son los gestos, ¿no? Se les conoce como músculos cutáneos o músculos mímicos, ¿no? Básicamente lo que mueven es, mueven la piel, ¿sí? Mueven la piel y el cuero cabelludo. En el caso del otro grupo muscular, en la cabeza, tenemos el grupo de los músculos esqueléticos, también llamados músculos masticadores, cuya acción va a ser movilizar, mover esta estructura que está acá. ¿Qué es lo que van a mover? La mandíbula, ¿no? Entonces, la función de los músculos masticadores es movilizar la mandíbula para los actos de la masticación, ¿no? Para la masticación, para el habla, la deglución, etc., etc. Entonces, esa es la función de este grupo muscular. Ahora, ¿qué diferencia vamos a encontrar entre estos dos grupos musculares? Uno, en cuanto a su función, que ya la dije, un grupo mueve la piel, el otro grupo mueve la mandíbula, ¿no? Por eso se llama esqueleto, el otro es cutáneo. Otra diferencia es que estos de acá, los mímicos, están inervados por el séptimo par craneal. ¿Cuál es el séptimo par craneal? Facial. Los músculos masticadores están inervados por el quinto 3, ¿no? El nervio maxilar inferior. Otra diferencia es que los músculos mímicos derivan del segundo arco branquial. Los músculos masticadores derivan del primer arco branquial. Otra diferencia es que los músculos mímicos son músculos delgados, aplanados, ¿no? Que no tienen mucha fuerza como para movilizar una estructura pesada, ¿no? En cambio, los masticadores son músculos voluminosos, gruesos, ¿no? Que tienen fuerza. Los músculos mímicos no tienen aponeurosis. Los masticadores sí tienen aponeurosis. Todos los músculos esqueléticos del cuerpo tienen aponeurosis. ¿Qué es la aponeurosis? Es un tejido fibroso que envuelve los músculos. Y así podemos seguir hablando de la diferencia, pero estas son las más importantes. Bien, empezamos con los músculos mímicos. Ahí tienen las características que les he dicho. Derivan del segundo arco branquial, inervados por el facial, son bastante superficiales, están pegados a la piel, delgados y aplanados. Están mal delimitados porque no sabemos, ¿no?, dónde empieza uno, dónde termina otro cuando estamos disecando, ¿no? Cuando estamos disecando sacamos la piel y todos los músculos parecen una máscara. No poseen aponeurosis, por lo menos una de sus inserciones es en la piel y son artificiales porque están alrededor del orificio, ¿no? Las órbitas, el orificio nasal, el orificio bucal. Ahí tenemos todos los grupos mímicos que están ubicados en la cara. Lo vamos a agrupar, ¿no?, en la región craneana, orbitaria, nasal, bucal. Acá tenemos, por ejemplo, al frontal, acá tenemos al auricular de los párpados, acá tenemos al superciliar, piramidal, transverso de la nariz, dilatador del ala de la nariz, elevador común de ala de la nariz y labio superior, elevador propio del labio superior, cigomático menor, cigomático mayor, orbicular de los labios, borda del mentón, cuadrado de la barba, triangular de los labios, rizorio de Santorini, bucinador. Y desde el cuello viene el clarín. Frontal, auricular, superciliar, miren, el superciliar está debajo del auricular de los párpados, miren el transverso de la nariz,
está en todo el dorso de la nariz. Este es el piramidal o prócer, que se va a juntar con el frontal y son antagonistas. Acá los elevadores del labio superior, acá los depresores del labio inferior, el orbicular de los labios, acá el fusionador relacionado con este músculo masticatorio, ¿no? El macetero. Acá vemos al platisma, vemos a los incitaria del frontal, unidos a través de una aponeurosis, llamada aponeurosis epicraneal. Estos dos son los músculos del cráneo, occipital y frontal. Luego tenemos los músculos auriculares también, ¿no? Auricular posterior, superior, anterior, los que mueven el pabellón auricular. Y ahí tenemos los cigomáticos también, cigomático mayor, cigomático menor. Tenemos al auricular de los párpados. El auricular de los párpados tiene dos porciones, una porción superficial y una porción interna, ¿no? La orbitaria y este palpebral. Esta es la porción palpebral, la que está dentro, ¿no? Y la que está afuera, rodeando la porción orbital. La porción palpebral está relacionada pues, con estos cartílagos de donde salen las pestañas. Esos cartílagos donde salen las pestañas se llaman tarsos. Tenemos un tarso superior y un tarso inferior. Esta porción orbitaria lo que hace es un movimiento de cierre de esfínter leve. En cambio la porción orbitaria, la externa, cierra los párpados con fuerza, ¿no? Entonces estos son más débiles y estos son más fuertes, ¿no? Son su función esfínter de los párpados. Esa es su función. Uno más leve, la porción palpebral, y uno más fuerte, la porción orbital. Aquí está señalando el reborde orbitario superior, el reborde de la órbita, la parte ósea. El orbicular de los labios, la comisura labial, semiauricular superior y acá el semiauricular inferior, ¿no? Estos son los elevadores y estos son los depresores. Ahí está el auricular, semiauricular superior, semiauricular inferior. Esa es la inserción del auricular de los labios, semiauricular superior, ¿no? A nivel de la espina nasal anterior. Esa es la función del orbicular de los labios. ¿Cuál es la función entonces? Esfínter de los labios y llevar los labios hacia adelante, o sea, protrusión de los labios. Ahí se ven los cigomáticos y el risorio, cigomático mayor. ¿De dónde viene? Del hueso cigomático. El risorio, el músculo de la sonrisa, el cigomático menor, que casi no se ve muy bien acá, que va al labio superior, el elevador propio del labio superior, que se origina en el borde inferior de la órbita. Función elevarla, ¿no? Por eso se llaman elevadores del labio superior. El elevador común, ¿no? Del labio superior y ala de la nariz, que viene desde la apófisis ascendente, del maxilar superior, pasa por el ala de la nariz y llega al labio superior. Ahí se ve el triangular también llamado depresor del ángulo de los labios. Músculo mentoniano borda del mentón y acá el cuadrado, ¿no? O depresor del labio inferior. Este es el borde, también llamado músculo mentoniano. Esa es la acción del mentoniano, ¿no? Del borde del mentón. Su función es arrugar la piel del mentón. Ahí tenemos a los músculos infraoideos
Y acá, esternocleido mastoideo, ¿no? Ya lo vimos. Cubriendo esos músculos está el platisma, que también es considerado un músculo mímico, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una inserción a nivel de la comisura y en el borde inferior de la mandíbula. Miren dónde se origina. Se origina en la región dentropectoral, ¿no? A nivel de la piel, ¿no? Sus fibras ascienden y se insertan en el borde inferior de la mandíbula y en la comisura. ¿Qué es su función? ¿No? Arrugar la piel del cuello, pescar la piel del cuello. Ahí vemos la aponeurosis epicraniana, ¿no? Que está ubicado a nivel de los huesos parietales. Ahí tenemos al músculo. ¿Qué músculo sería? La región temporal. Músculo temporal, ¿cierto? Pero este es un músculo masticatorio, ¿no? Con su aponeurosis ahí. Ahí está el tejido que va justo debajo de la piel, ¿no? Sobre este tejido se va a posicionar el tejido brazo. ¿Esa es la aponeurosis de ese tejido? Sí, acá está la aponeurosis epicraniana y acá la aponeurosis temporal, ¿no? Están separados ahí, ¿no? Ahí salen los vasos venosos. Entonces, en la región de la aponeurosis epicraniana, aquí se ve el músculo occipital, acá se ve el músculo frontal. De los dos, ¿cuál está insertado en parte ósea? El occipital. Se origina en la protuberancia occipital, ¿no? A ese nivel. Y sus fibras ascienden y se van hacia adelante, hacia arriba y hacia adelante, ¿no? Y se inserta en la aponeurosis epicraniana. Esta aponeurosis epicraniana va a dar origen al músculo frontal, ¿no? Entonces el frontal no se inicia en parte ósea, sino en la aponeurosis, ¿no? Y luego desciende, se va hacia abajo y se inserta en la piel, ¿ya? No se inserta en ninguna parte ósea, por eso es que puede mover la piel, elevando la piel de la frente. Esa función que han visto ahorita lo está haciendo con el superciliar. Nuevamente vemos ahí al piramidal, ¿no? También llamado prócer, que es antagonista del frontal. Ahí tenemos al superciliar, que está por debajo, eso hace el superciliar y el piramidal, ¿no? El gesto amargo. Tenemos a los músculos auriculares, ¿no? Los músculos que mueven el pabellón auricular. Ahí vemos el cuero cabelludo, ¿no? Acá vemos el tejido celular subcutáneo, ¿no? Y esta es la galea aponeurótica, ¿no? Como les dije, sobre la galea aponeurótica está fijado el tejido celular subcutáneo. Auricular de los párpados, porción palpebral, porción orbital. ¿Cuál es más fuerte, la palpebral o la orbital? Orbital, ¿cierto? Rizorio, cigomático mayor, ese es el canino, es el elevador propilario superior, el transverso de la nariz, el triangular de los labios, profesor, cuadrado de la barba, en la nariz hay una inserción por el lado del vertiforme. Sí, el vertiforme está debajo del seno auricular superior. Y también la nariz, no solo la Ahorita vamos a ver ese músculo, ¿ya? Ahorita vamos a ver los músculos individuales, ¿ya?
Esa es la región temporal. Ese es el superciliar. Bien. En realidad de todos los músculos mímicos que tenemos, los más importantes son los músculos que están ubicados en las paredes de la cavidad bucal. ¿Sí? Me refiero a toda esta zona de acá. A todos estos músculos que están ubicados en esta zona se le llama los músculos de la pared bucal o músculos peribucales. Peri, alrededor de la cavidad bucal. Estos músculos están elevando el labio superior, están deprimiendo el labio inferior y están movilizando la comisura, ¿no? Estos músculos, al formar una pared en la cavidad bucal, también están cumpliendo una función importante en la posición de las piezas dentarias, ¿no? ¿Cuál es su función en la posición de las piezas dentarias? ¿Qué pasa con nuestros dientes todo el día? Están siendo tocados en la parte lingual por la lengua. La lengua todo el día, todos los días de nuestra vida, está empujando los dientes hacia adelante, incisivos y caninos, y hacia afuera, molares y premolares. Todo el día está haciendo eso la lengua. Alguien tiene que frenar eso, porque si no los dientes se vestibularizan, ¿no? O se van hacia los lados, se inclinan. ¿Quién hace que eso no suceda? Los músculos peribucales, donde los más grandes van a ser el orbicular de los labios y hacia atrás de la comisura el buccinador. Son los músculos más fuertes. Los demás músculos que están alrededor, como les dije, son elevadores del labio superior, los que están arriba, depresores del labio inferior, los que están abajo, y los que están a nivel de la comisura mueven la comisura, ¿no? Hacia arriba, hacia atrás, hacia abajo, ¿sí? Dentro de ese grupo muscular, los músculos peribucales, vamos a encontrar una estructura denominado el modiolo, ¿no? El modiolo es una formación de unión de varios músculos que se van a insertar básicamente a nivel de la comisura, ¿no? Entonces, ¿qué músculos se insertan en la comisura? Tenemos de acá arriba que viene el canino, ¿sí? Por acá viene el cigomático mayor, el risorio, ¿quién más? Triangular de los labios y platífico, ¿no? Básicamente ellos son los que van a formar los modiolos que están a cada lado de la comisura. Es un abultamiento de inserciones musculares, ¿sí? Algunas personas cuando sonríen se les nota como unos hoyuelos acá, ¿ya? Ese es el modiolo. Su función es básicamente darle tonicidad y fuerza a esta zona, ¿no? Para contener la fuerza de la lengua con las piezas dentarias, ¿no? Esa es la zona más fuerte, ¿sí? Las personas que pierden las piezas dentarias, por ejemplo, empiezan a perder piezas dentarias. ¿Y qué pasa con la tonicidad de estos músculos? Empiezan a perderse porque ya no están cumpliendo esa función de sostener las piezas dentarias. Por eso las personas que se les va cayendo las piezas dentarias van teniendo esta tonicidad bastante baja, ¿no? Por eso los ancianitos tienen sus músculos muy débiles, ¿no? Se les cuelga, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no cumplen esa función de soportar la fuerza de la lengua contra las piezas dentarias. Bien, ¿quién inerva a todos los músculos mímicos? El nervio facial, ¿ya? Este es el principal nervio motor de los músculos mímicos, principal nervio motor de la cara, ¿ya? Este nervio sale de la base del cráneo por el agujero estilomastoideo. Este nervio se dirige hacia adelante, previamente me da una rama hacia atrás para el músculo. ¿Qué músculo es este? Occipital. Luego me da sus ramas que se van hacia los músculos auriculares y de ahí atraviesa la glándula parótida. A la mitad de atravesar a la glándula parótida, este nervio se divide en dos troncos nerviosos: tronco temporofacial
Porque miren por dónde pasa. Pasa primero por la región temporal y el otro se llama cérvico-facial, porque no solamente se va a la cara, sino también al cuello. El tronco temporofacial me va a inervar a todos los músculos desde el frontal hasta la comisura, ¿sí? Hasta acá. Y me va a dar esos ramos frontales, ¿no? Para la región frontal y palpebral superior, ramos palpebrales, ¿no? Para completar toda la inervación de la región orbitaria, ramos cigomáticos, ¿no? Para toda esta zona, ¿no? De los músculos elevadores, ramos nasales, ¿no? Para todos los músculos nasales, y los ramos labiales superiores, ¿no? Por eso le dije hasta la comisura. Es decir, me va a inervar la mitad de este músculo acá, buccinador, ¿sí? El buccinador está inervado tanto por el tronco temporofacial y tronco cérvico-facial. El tronco cérvico-facial me da ramos labiales inferiores y también me inerva el buccinador, ¿no? Miren, del tronco temporo y del tronco cérvico-facial inervan al buccinador. Ramos mentonianos, ¿no? Para los músculos que están ubicados a nivel del mentón, borla, cuadrado y triangular, y ramos cervicales que se van al músculo platísimo, ¿no? De esta manera se distribuye el nervio facial. Vemos nuevamente con la glándula parótida y sin la glándula parótida, ¿no? La inervación del occipital, de los auriculares, región orbitaria, región nasal, hasta acá la inervación del tronco temporofacial y esta inervación del tronco cérvico-facial. ¿Qué me falta firmar? ¿Qué cosas son las líneas de tensión? Las líneas de tensión, como dice acá, son guías de incisión para drenajes extraorales y abordajes quirúrgicos. Las líneas de tensión no son nada más y nada menos que las líneas que se producen por la acción de los músculos mínimos. Cada vez que hacemos un gesto se forman líneas, ¿sí? Esas líneas se llaman líneas de tensión o también llamadas líneas de Lang. ¿Por qué? Porque fue el primer médico que estudió todas las líneas que se forman a nivel del cuerpo, ¿no? Diseñó un mapa en todo el cuerpo para servir como guía durante las cirugías. Como dice acá, en la cara estas líneas se producen por actividad de los músculos mínimos y se disponen, esto es importante, de manera perpendicular a las fibras musculares. Miren las fibras del frontal, son prácticamente verticales, pero cuando este músculo trabaja, al jalar la piel hacia arriba, va a formarse en la piel unas líneas de manera horizontal. Igualmente, ¿no? Por ejemplo, los músculos de esta región cigomática vienen oblicuamente de afuera hacia adentro y de arriba hacia abajo. Las arrugas que harán cuando trabajan estos músculos serán de manera contraria, de arriba hacia abajo, pero de adentro hacia afuera, ¿sí? Por ejemplo, a nivel de los orbiculares. Los orbiculares son músculos concéntricos, ¿no? Que vienen así, y sus fibras, al jalar la piel, al movilizar la piel, van a hacer esto, ¿no? Van a arrugarse de manera perpendicular. Entonces, una persona que pasa los 40, 50 años, ya se le empiezan a notar o ya se quedan marcadas las líneas de tensión. Y algunas personas, para no verse viejas, ¿qué hacen? Se hacen cirugía, ¿cierto? Entonces, en la cirugía, ¿qué se hace? ¿Dónde cortan los médicos dónde cortan los cirujanos, ¿no? Para estirar la piel? En la misma línea de tensión, ¿no? Cortan las líneas, cortan los bordes de cada línea y suturan. De esta manera, cuando cicatriza, ya no hay herida, ya no se nota, ¿no? No hay cicatriz. Pero si hacemos una incisión de manera contraria, que no sea a la de las líneas de tensión, va a quedar una cicatriz fea. Por eso que los chuzos en las caras, cuando les cortan,
¿no? Se notan porque no están siguiendo la línea de tensión, ¿sí? Cuando les quieran robar, asaltar, cortar la cara, tienen que decirle que sigan la línea de tensión. Por ejemplo, nosotros ¿dónde vamos a cortar la cara? ¿Para qué nosotros estudiamos esto? ¿Para qué me sirve como odontólogo? Esta zona de acá tenemos que ver bien cómo son las líneas de tensión. ¿Por qué? De repente nos mandan a trabajar a un hospital, ¿no? O de repente nos mandan a trabajar a una posta cuando hacemos nuestro cerú, qué sé yo, nos mandan a un pueblo lejano donde no hay médicos, y viene un paciente con un absceso, ¿no?, en la cara, producto de una infección dental. Entonces el paciente con el absceso y con el dolor no va a poder abrir la boca, porque una manera de drenar ese absceso es a través de la misma pieza dentaria, ¿no? Pero como el paciente no puede abrir la boca, tenemos que drenar toda esa infección que se ha acumulado ahí, ¿no? Y que incluso ha ido hacia la piel. Generalmente ocurre a nivel del maxilar inferior, y la región afectada es la región submaxilar o submandibular. Entonces tenemos que drenar porque es peligroso que esa infección continúe ahí, y tenemos que hacer un corte en la piel para poder poner ese dren. Entonces tenemos que cortar acá, ¿no?, generalmente debajo de la mandíbula, ¿no? Y tenemos que hacer un corte más o menos siguiendo esta línea. No van a agarrar y ¡fua!, ¿no? Tampoco van a hacer un círculo, pues, ¿no? Un corte siguiendo las líneas, y no va a quedar cicatriz alguna después del tratamiento. ¿Ya? Ahí tiene la línea de tensión en personas que son de mayor edad, ¿no? Miren dónde se corta, en las mismas líneas, ¿no?, para estirarse la piel, ¿no?, estéticamente. Y para nosotros, esto, ¿no?, generalmente son las zonas donde nosotros vamos a poder intervenir, ¿sí? Entonces, como dice acá, las incisiones quirúrgicas sobre la superficie cutánea, especialmente realizadas en la cara, deben ser emplazadas de tal manera que la cicatriz resultante no cause alteraciones funcionales y sea lo menos evidente posible, ¿no? Esa es la idea, de eso se trata, y por eso es que estudiamos los músculos mínimos, ¿no? Masticatorios. Los músculos masticatorios, como les dije, tienen la función de movilizar la mandíbula. Esa es su función principal. Principalmente estos grupos musculares lo que van a hacer es elevar la mandíbula, ¿no? Porque cuando masticamos tenemos que elevar la mandíbula para triturar los alimentos, ¿no? ¿Quiénes son los músculos que descienden la mandíbula? Porque los masticadores no son, ¿no? Los que descienden la mandíbula, no, supra e infrayoideos. Esos músculos se encargan de descender la mandíbula, ¿ya? Supra e infrayoideos, de los cuales los más importantes son, no, miloideo y vientre anterior del ligazo. Esos son los más importantes que descienden la mandíbula, ¿ya? No se olviden, esos son los depresores mandibulares. Estos son elevadores, ¿ya?, los que van a triturar los alimentos. Tenemos acá el músculo temporal, tenemos acá el músculo macetero. El temporal está ubicado, pues, en su propia región llamada la región temporal, es la que está ocupando toda la región temporal. Y luego acá tenemos la región maceterina. También es una región importante de la cara porque está relacionada con los músculos mínimos de la zona. Bien, el músculo temporal es un músculo aplanado, es un músculo amplio que tiene la forma de un abanico y que se origina a nivel de la línea curva temporal inferior. En la línea curva temporal superior se inserta su aponeurosis. Este músculo tiene tres tipos de fibras musculares, ¿no? O mejor dicho, que están en disposiciones distintas. Tenemos unas fibras anteriores que son verticales, tenemos unas fibras medias que son oblicuas y tenemos unas fibras posteriores que son algo horizontales, ¿no? Algo horizontales.
Estas tres fibras se unen más o menos a la altura del arco cigomático, formando un tendón. Ese tendón se inserta en la apófisis coronoides de la mandíbula. Pasa por dentro del arco cigomático. Entonces, su función va a ser de dos tipos, ¿sí? Estas fibras y estas fibras medias, las anteriores y las medias, lo que van a hacer es elevar la mandíbula, porque el músculo se contrae, ¿no es cierto?, cuando trabaja. Y al contraerse, eleva la mandíbula. Este músculo, ¿ya?, sus fibras posteriores, lo que van a hacer es llevar la mandíbula ¿hacia dónde? Hacia atrás. Entonces, ¿cuáles son las funciones del temporal? Elevación y retrusión. ¿Quiénes elevan? Sus fibras anteriores, sus fibras medias. ¿Quiénes retruyen? Sus fibras posteriores. No se olviden. Este músculo, el músculo massetero, es un músculo rectangular, es un músculo grueso, voluminoso, que presenta dos porciones. Una porción profunda y una porción superficial. La que yo veo es la superficial, que tiene una disposición oblicua. La porción profunda, que yo no la veo, tiene una disposición vertical. Ambas porciones se originan a nivel del arco y del hueso cigomático. ¿Ya? Arco y hueso cigomático. Desciende y la porción profunda está insertada en toda la cara externa de la rama mandibular. ¿Ya? La porción profunda. Por lo tanto, la porción superficial se va a insertar solamente a nivel del ángulo mandibular. ¿Ya? Pero ambos tienen el mismo origen. Cuando se contrae este músculo, cuando trabaja, ¿qué hace? Eleva la mandíbula. Pero como tiene estas fibras, ¿no?, oblicuas, ayuda a la protrusión. Cuando nosotros masticamos los alimentos, hay alimentos que nos hacen que la mandíbula se eleve, pero también ligeramente hacia adelante, ¿no? Entonces el massetero ayuda a la protrusión. El músculo temporal se tiene que evaluar. Cuando nosotros trabajamos en el consultorio, atendemos a un paciente, ¿no? Lo tenemos que atender integralmente, ¿no? No solamente vamos a ver dientes, sino también tenemos que evaluar articulación temporomandibular. También tenemos que evaluar músculos masticatorios. ¿Por qué? Porque hay pacientes que presentan dolores, ¿no?, de la cabeza relacionados con el sistema estomatognático. ¿Ustedes saben cuáles son los componentes del sistema estomatognático? Todos los estomatólogos tenemos que saber cuáles son los componentes del sistema estomatognático. Son 4. Uno es el sistema dentario, ¿sí?, el sistema de los dientes. El otro es el sistema periodontal, es decir, los que soportan las piezas dentarias. El otro sistema, el tercero, es el sistema neuromuscular, o sea, lo que estamos estudiando, ¿no? Porque todos los músculos masticatorios tienen sus propios nervios, por eso se llama sistema neuromuscular. Y el cuarto grupo es la articulación temporomandibular. Mientras no haya ningún problema en ninguno de esos 4 sistemas, vamos a tener una oclusión saludable, ¿no? Los músculos masticatorios saludables, las piezas dentarias no van a tener ningún problema y el sistema periodontal tampoco. Pero basta que uno de ellos se afecte, el resto se va a ver afectado. Por ejemplo, hay personas que no se cepillan bien los dientes o simplemente no se cepillan. Va a presentar una enfermedad llamada gingivitis, ¿no? Se van a llenar de bacterias su periodonto,
se va a ver perjudicado el periodonto, las piezas van a empezar a movilizarse, a perderse, el paciente no va a poder masticar bien, las piezas se van a ir perdiendo, los músculos van a trabajar de distinta manera, el paciente va a tener problemas en la articulación temporomandibular, producto de todo ese problema, y al final se va a ver afectado todo el sistema estomatognático, ¿no? Entonces, por eso es que cuando evaluamos a un paciente tenemos que evaluar esos 4 sistemas, no solamente el sistema dentario, o no solamente el sistema dentario y periodontal, sino también el sistema neuromuscular y la articulación temporomandibular. Entonces, cuando evaluamos músculos, tenemos que palpar los músculos para saber dónde hay dolor. Hay pacientes que tienen dolores de cabeza, toman su migradorixina y no les pasa, ¿no? Y les duele en esta zona. ¿Y por qué no les pasa? Porque de repente es un dolor muscular. Para que calme un dolor muscular, tienen que darle al paciente un relajante muscular, ¿no? Poner una férula, neuromio relajante, etcétera, etcétera. Pero el paciente eso no lo sabe, ¿no? Pero sigue tomando sus pastillas, y no le solucionan el problema, ¿no? Va al médico, le da su receta y ¡pum! ¡Chao! Por eso es que tenemos que evaluar, ¿no? Cuando evaluamos músculos, por ejemplo el músculo temporal, lógicamente, ¿qué es lo que mueve el músculo temporal? ¿Qué mueve? La mandíbula, ¿no es cierto? Entonces tenemos que evaluarlo trabajando la mandíbula. ¿Cómo? Primero toco mis fibras anteriores, que más o menos están en esta zona. Luego toco mis fibras medias, oblicuas, y luego las fibras posteriores, ¿sí? Pero tengo que decirle al paciente que haga esto, ¿no? ¿Por qué? Porque la función de ese músculo es eso, ¿no? Elevar la mandíbula. Puede haber dolor en el lado derecho, las fibras anteriores, o en el lado izquierdo, fibras anteriores. Si no hay dolor, me voy a las fibras medias. Otra vez, le digo al paciente que abra y que cierre la boca. Que abra, cierre la boca. Puede haber dolor acá, puede haber dolor acá, ¿no? Y luego me voy a las fibras posteriores. ¿Cuál es la función de las fibras posteriores? Entonces, ¿qué tengo que decirle al paciente que haga? Tengo que decirle al paciente que haga esto. ¿Por qué? Porque para que trabaje esas fibras, la mandíbula tiene que estar en protrusión. Yo no puedo decir que haga esto, ¿no? Y palpar atrás las fibras posteriores, porque la función de estas fibras no es elevar la mandíbula, sino retrusión. Entonces, que haga esto. Protrusión y retrusión, ¿no? Entonces, de esta manera se evalúa el músculo temporal. Cada una de sus fibras son independientes, ¿sí? Por eso cada uno tiene su propia inervación, cada fibra tiene su propia irrigación. El macetero, igual. Tenemos que evaluar el macetero, ¿no? Porque también hay dolores en esta zona, ¿no? A veces cuando este músculo está contracturado comienza a presionar fuerte las piezas dentarias, ¿no? Sobre todo la región molar, y empieza a haber fracturas a nivel de las cúspides, ¿no? Los pacientes bruxómanos, los que aprietan los dientes en la noche, son pacientes que tienen problemas a nivel de este músculo, ¿no? El músculo macetero, ¿ya? Entonces se evalúa el macetero como presiono al músculo y le digo al paciente que abra y cierre la boca, a ver si hay dolor en alguno de los lados, para ver cuál es el lado afectado. Luego tenemos a los músculos pterigoideos. Los pterigoideos son músculos que están en la parte interna, que no los podemos ver fácilmente, pero sin embargo podemos palpar. Por ejemplo, el pterigoideo interno, ¿no? El pterigoideo interno es un músculo que se va a originar a nivel de la fosa pterigoidea. De la fosa pterigoidea baja oblicuamente hacia atrás y se inserta en el ángulo mandibular. Por si acaso, este es un corte sagital, ¿sí? Estoy mostrando uno de los dos lados, ¿no? La parte interna. Entonces miren ahí cómo se inserta en el ángulo mandibular, ¿sí? Va de arriba a abajo, de adelante hacia atrás y de adentro hacia afuera. Son músculos que vienen así. Estos músculos que se insertan en el ángulo van a hacer como una hamaca o como un cabestrillo a la mandíbula, sobre todo al ángulo mandibular.
¿Qué es un cabestrillo? Un cabestrillo es esa tela que le colocan a un paciente que se ha fracturado el brazo, ¿no? Y tenemos uno por fuera y uno por dentro. El que está hacia afuera sería el músculo macetero y el que está hacia adentro el músculo pterigoideo interno, ¿no? Pregunta de examen: ¿tiene forma de cabestrillo mandibular? Pterigoideo interno y macetero. ¿Qué cosa es el cabestrillo mandibular? Son los músculos que se insertan en el ángulo mandibular, ¿ya? Ese es el cabestrillo. Entonces su función va a ser igual que la del macetero, ¿no? ¿Cuál es su función? Su función es elevar la mandíbula, ¿no? Y también lleva la mandíbula hacia adelante, o sea, ayuda a la protrusión. Y también ayuda, miren, como va de adentro hacia afuera, a la lateralidad. Pero su principal función es elevar. Secundariamente, protruye y lateraliza la mandíbula. ¿Cómo palpamos este músculo? ¿Por dónde tenemos que palparlo? Por la parte interna, ¿no? Si este es el macetero, que está en la rama mandibular, en la parte externa, al otro lo tocamos en la rama, pero en la parte interna, ¿no? De esa manera. Entonces acá están palpando tanto en la parte externa del macetero y en la parte interna del pterigoideo interno. El pterigoideo interno es uno de los elementos que se ve afectado durante las anestesias tronculares, ¿sí? Como está a nivel de la cara interna de la rama mandibular, cuando uno pone una anestesia troncular, generalmente atraviesa a este músculo, ¿no? No debería ser así, pero casi siempre lo hacemos, por su ubicación a nivel de donde yo quiero llegar, donde está el nervio dentario inferior o anular inferior, ¿no? Entonces, al tratar de llegar a esta región, ¿no? Que es la región cigomática, atraviesa el músculo temporal y luego el paciente va a sentir dolor cada vez que mastique, ¿no? Una vez que pase el efecto de la anestesia. El otro músculo es el pterigoideo externo. El pterigoideo externo está hacia afuera con respecto al pterigoideo interno. Este músculo pterigoideo externo es el único músculo que tiene una disposición horizontal. Los demás masticadores van de arriba a abajo, ¿no? Este no, este va de adelante hacia atrás. Este músculo tiene dos fascículos, uno superior y uno inferior. El fascículo superior se origina en el ala mayor de esfenoides, por eso también le dicen fascículo esfenoidal. El otro fascículo, el inferior, se origina en la apófisis pterigoides. ¿En cuál de sus áreas? ¿Interna o externa? Externa, ¿sí? Pero en la cara externa de esa área. Por eso dicen, se origina en la cara externa del área externa de la apófisis pterigoides. Sus fibras van hacia atrás y se inserta en la fosita pterigoidea que está ubicado a nivel del cuello del córneo. Y su fascículo superior va a ir también hacia el disco articular. El disco y el cóndilo, cuando se mueve la mandíbula, viajan juntos, ¿sí? Aquí en la articulación temporomandibular. Por eso, si se mueve el cóndilo, también se mueve el disco. ¿Qué función tendrá este músculo? Si se acorta el músculo, ¿qué es lo que se mueve? ¿Esto o esto? ¿Lo de adelante o lo de atrás? ¿Cómo se va a mover esto? Esta se mueve, ¿no? ¿Hacia dónde se va la mandíbula? Hacia adelante. Entonces su función es protrusión. Este músculo tiene la función de protrusión. La disposición de este músculo. Miren la disposición de este músculo. Va de adelante, de adentro hacia afuera. El pterigoideo externo, miren su disposición. También va de adentro
hacia afuera, porque el ala externa de la fosa pterigoide está por acá y el cóndilo y el disco están hacia la parte externa, ¿no? Entonces, ¿qué otra función tienen estos músculos? Cuando se acorta el músculo, ¿hacia dónde va a ir la mandíbula? ¿Ah? ¿Hacia dónde va la mandíbula? Hacia el lado contrario, ¿no? La mandíbula va a ir de acá hacia allá. ¿Por qué? Porque estas fibras lo jalan hacia el lado contrario. ¿No ven que vienen de acá a acá? Cuando los músculos pterigoideos externos trabajan juntos, protruyen la mandíbula, ¿cierto? Hacen eso. Pero cuando trabaja un lado nada más, la mandíbula va a hacer esto. ¿Sí? Trabaja el lado derecho. ¿Hacia dónde se va la mandíbula? Hacia el lado izquierdo. Trabaja el lado izquierdo, pterigoideo externo el lado izquierdo. ¿Hacia dónde se va la mandíbula? Hacia la derecha, ¿no? Entonces su función va a ser lateralidad. Cuando trabajan independientemente. Cuando trabajan los dos pterigoideos, les repito, externos, su función es protrusión. Cuando trabajan independientemente, unilateralmente, su función es lateralidad, ¿no? Por eso prueben, lleven la mandíbula con fuerza hacia el lado derecho, con fuerza. ¿Dónde les duele? En el lado izquierdo, ¿no es cierto? Porque ese es el que está trabajando, ¿ya? Lleven la mandíbula con fuerza hacia el lado izquierdo, ¿no? ¿Dónde les duele? En el lado derecho, porque ese es el que está trabajando, ¿sí? El otro está relajado. Entonces esa es, o esas son las funciones del músculo pterigoideo externo. Todos están inervados por el quinto 3. ¿Quién inerva al músculo macetero? El nervio maceterino, rama del quinto 3. ¿Quién inerva el pterigoideo interno? El nervio pterigoideo interno, rama del quinto 3. ¿Quién inerva el músculo temporal? Son 3 fibras musculares, por lo tanto son 3 nervios, ¿sí? Temporal profundo anterior, temporal profundo medio, temporal profundo posterior. ¿Quién inerva el pterigoideo externo? Un nervio llamado pterigoideo externo, ¿no? Que viene del tronco común, que viene del quinto 3. Eso lo vamos a ver con mayor detalle cuando hagamos trigemio. Estamos ahí en la fosa pterigoidea o pterigoides. Acá dicen que también tiene el pterigoideo interno un origen a nivel de la tuberosidad maxilar, ¿no? Y de ahí viaja y se inserta en el ángulo interno de la mandíbula. Miren cómo pasa por dentro del arco cigomático y deja un espacio ahí. Ahí está su aponeurosis del músculo temporal. Ahí tenemos el músculo macetero, ¿no? Sus fascículos superficiales que se ven, su fascículo profundo. Ahí está el origen del fascículo externo, ¿no? En la parte externa. Y miren, en la parte interna del fascículo profundo, ¿no? El origen del fascículo profundo.
Ahí está su aponeurosis, ¿no? Ahí vemos al fascículo profundo, la parte posterior. La inserción del fascículo profundo en la cara externa de la rama, y el fascículo superficial se inserta en el ángulo conjuntamente con el pterigoideo interno, formando el cabestrillo mandibular. ¿Quién hace eso? ¿Quién está bajando la mandíbula? Supra y infravideo, ¿no es cierto? Es el ligamento estilomaxilar, que después lo vamos a ver en ATM. Es el ligamento esfenomaxilar. Este es el pterigoideo interno, el pterigoideo externo. Y para terminar, articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular, como les dije, es la articulación más importante de la cabeza. Es la única articulación móvil, porque todas las articulaciones de la cabeza son sin artrosis, ¿sí? Ahora, esta articulación, para poder evaluarla, para poder estudiarla, primero tenemos que saber su anatomía. Si no sabemos su anatomía, no vamos a poder evaluar o estudiarla a través de un paciente, ¿sí? Entonces primero tenemos que ver cómo está conformada. Entonces primero la definimos. Una de las definiciones más completas es esta. La articulación temporomandibular es una diartrosis bicondilia. Diartrosis porque presenta amplio movimiento. Bicondilia porque va a articular el cóndilo mandibular con el cóndilo del temporal. Porque está constituida por dos superficies convexas recubiertas por un fibrocartílago. Todas las articulaciones diartrósicas están recubiertas por fibrocartílago. Quiere decir que hay un fibrocartílago, una capita que recubre el cóndilo, un fibrocartílago que recubre al cóndilo del temporal y un fibrocartílago que recubre a la cavidad glenoidea. ¿Para qué? Para evitar la fricción. ¿Ya? Para eso está el fibrocartílago. Y además de eso hay un elemento de adaptación que es el disco articular, ¿no? Para que no haya absolutamente nada de fricción, ni siquiera entre los fibrocartílagos. Esta articulación sirve de guía a los movimientos mandibulares. O sea, si hay una lesión a nivel de la articulación, la mandíbula no se va a poder movilizar, ¿no? Si hay un problema en la articulación, la mandíbula se va a ver reflejada ese problema, ¿no? En la mandíbula se verá eso, realizando una acción pasiva. Su sistema de protección está dado por la articulación dentaria. Entonces, las piezas dentarias protegen la articulación temporomandibular. ¿Qué pasa con la articulación dentaria y la articulación temporomandibular? Si la articulación dentaria es correcta, no hay ningún problema, ninguna alteración, ¿cómo va a estar la articulación? Normal, tranquila. ¿Qué pasa cuando empiezo a perder piezas dentarias? Pierdo una. ¿Qué pasa con los dientes vecinos? Comienzan a inclinarse, ¿sí? ¿Qué pasa con el diente antagonista? Empieza a extruirse, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre hay un contacto
¿ya? Y el ligamento periodontal constantemente está empujando a los dientes. Entonces se pierde el antagonista, esa memoria queda y el diente sigue su erupción pasiva, ¿no? Y se va a ir saliendo. A eso se le llama, ¿cómo se le llama eso? Extrusión, se llama, ¿ya? Extrusión. Bien, entonces los dientes empiezan a extruirse, cambia la oclusión y va a cambiar la articulación temporomandibular, se va a ver afectada, ¿sí? ¿Por qué? Porque los músculos empiezan a trabajar más en la zona no afectada, empiezan a trabajar más, esta articulación se va a ver afectada también, y luego ambas se van a ver afectadas, los músculos también, los dientes también, ¿no? El periodonto va a sufrir, va a haber inflamación del ligamento periodontal de las piezas dentarias, producto de la masticación que van a realizar los músculos masticatorios, etcétera, etcétera, y todo el sistema se va a afectar, ¿ya? Entonces, con una simple pérdida dentaria se empieza a afectar la articulación temporomandibular. Por eso es que la articulación temporomandibular, cuando pasa la edad, igual que todas las articulaciones, se va a ir degenerando poco a poco, ¿sí? Entonces todos vamos a tener algún problema de articulación si es que no la tenemos ya. Vamos a ver. Dime. ¿Qué pasa cuando se sale la mandíbula de su sitio? Aquí se le llama luxación o subluxación. ¿Cómo se puede regresar? Cuando hagamos ligamentos, ahí te explico, ¿ya? Bien, uno de los componentes importantes es los componentes óseos. Los componentes óseos son tres: cavidad glenoidea y cóndilo del temporal. Y el otro es el cóndilo mandibular. Facilito. Acá vemos el cóndilo mandibular, que presenta una cabeza y un cuello. En el cuello presenta una fosita para la inserción del músculo pterioideo externo. Esta porción de la cabeza, la parte más anterior y superior, es la verdadera zona articular. La parte posterior de la cabeza no es articular. Por lo tanto, ¿cuál presentará fibrocartílago? ¿La parte anterior o posterior? Anterior, ¿cierto? La posterior no presenta. En esta imagen vamos a ver acá el cóndilo mandibular, ¿no? Un corte que han hecho a nivel de la articulación, ¿no? De tipo sagital, para ver su estructura interna, ¿no? Este es el tejido esponjoso dentro del cóndilo. Acá vemos el disco articular, acá vemos la cavidad glenoidea y el cóndilo del temporal. Vemos acá un espacio entre el disco y la cavidad glenoidea y el cóndilo temporal. Acá hay otro espacio entre el disco y el cóndilo mandibular. Los otros componentes son los componentes ligamentosos, ¿no? Los ligamentos. ¿Qué función cumplen los ligamentos? ¿Qué función cumplen los ligamentos en las articulaciones? Díganme. ¿Cuál es la función de los ligamentos? ¿Alguien? Gianfranco. Los ligamentos fijan las articulaciones y limitan los movimientos, ¿no? Esa es la función de los ligamentos. Ahora, los ligamentos en la articulación temporomandibular son de tres tipos. Tenemos los ligamentos principales, que como su mismo nombre lo dice, son los más importantes. Tenemos ligamentos extraarticulares, que están fuera de la articulación. Y tenemos los ligamentos intraarticulares, que están dentro de la articulación. Los principales son la cápsula articular, ¿sí? Que va a envolver los tres componentes óseos, los envuelve, los fija, los une. Y el ligamento temporomandibular, que es un ligamento de refuerzo de la cápsula, va desde el arco cigomático hacia el cuello del cóndilo. Su función va a ser proteger a la cápsula. ¿Cómo? Durante los movimientos de apertura. ¿Qué pasa cuando desciende la mandíbula? Este ligamento se estira hasta un cierto punto, ¿no? Hasta ahí nomás va a dar la mandíbula, ya no va a descender más. De esta manera protege la cápsula articular. Si no fuera por este ligamento, ¿qué pasa con la mandíbula? Se va hasta abajo, ¿no? La articulación se sale de su sitio, porque la cápsula no va a tener la suficiente capacidad para soportar, ¿no? Esos
movimientos fuertes. Entonces, como dijo su compañera, ¿qué cosa es una luxación o subluxación? Es cuando la articulación se sale de su sitio. ¿Por qué? Por una alteración al ligamento temporomandibular, un sobreestiramiento del ligamento temporomandibular. Ligamentos extraarticulares. Los extraarticulares son tres. Uno viene desde la apófisis estiloides, estilo maxilar. ¿Hacia dónde va? Hacia el borde posterior del ángulo. Ligamento esfenomaxilar, va desde la espina del esfenoides a la espina de Pix. El ligamento pterigo maxilar va desde el gancho de la pterigoides hacia la línea oblicua interna, o también llamada línea milo-rondé, hacia ahí va. De estos tres, ¿cuál es el más importante para nosotros durante la colocación de una anestesia troncular? ¿Cuál es el más importante? Pterigo maxilar. ¿Por qué? Porque nos sirve como referencia para la colocación de la aguja. Cuando un paciente abre la boca, en la parte interna, a nivel de la mucosa, se observa ahí un ligamento que viene y se une a la rama mandibular. Entre ese ligamento y la rama se forma como un triángulo. Ahí tenemos que colocar la aguja para ir con la dirección correcta hacia el agujero dentario inferior, ¿no? Para anestesiar al dentario inferior. Si nosotros nos vamos por acá, ¿no? por dentro, vamos a anestesiar a un músculo que está acá. Acá se va a insertar dos músculos en este ligamento, uno hacia atrás y uno hacia adelante. ¿Cuál es el músculo que se inserta adelante? El buccinador, ¿sí? Desde el ligamento pterigo maxilar que está adentro hacia afuera sale el buccinador, y desde este ligamento hacia atrás está el constrictor superior de la faringe, que es el músculo prácticamente que continúa el buccinador pero por dentro, ¿no? Y me separa de la columna vertebral, ¿no? Entonces la faringe está atrás, continuando con la cavidad bucal, a través del constrictor superior, que se continúa del ligamento pterigo maxilar. A este ligamento también le dicen membrana buccinato-faríngea. Buccinato de buccinador, faríngea del constrictor superior de la faringe. Entonces puedo poner en anestesia al músculo constrictor si no sigo yo esta dirección, ¿no? Si me voy hacia afuera, sale la aguja por el cachete, ¿no? Entonces si no sigo esa referencia, la anestesia va a ser mal colocada. Y los ligamentos intraarticulares son el ligamento posterior del disco y anterior del disco. Acá tengo el disco articular y acá hay un ligamento adelante y un ligamento atrás. Este ligamento anterior, ¿hacia dónde me jala el disco? Hacia adelante. Y el ligamento posterior me jala el disco hacia atrás. Ahora, una cosa importante que tienen que saber es que esta cápsula articular presenta dos capas, una capa externa y una capa interna. La capa externa es esta, la capa fibrosa, dura, resistente, y la capa interna es membranosa. La capa interna, la que está en contacto con las estructuras óseas. Esa membrana se llama membrana sinovial, la capa interna, la membrana sinovial. Esta membrana sinovial me va a producir líquido sinovial. Tiene unas células especializadas que transforman la sangre que llega, ¿no? Porque la articulación recibe como 15 ramas arteriales. Esas células transforman esa sangre en líquido sinovial para lubricar la articulación. Es como un aceite. Ahora, ese líquido, ¿cuándo se produce? El líquido sinovial se produce cada vez que hay movimiento de los cóndilos, movimientos mandibulares. O sea, yo estoy hablando ahorita y estoy produciendo líquido sinovial. Cada vez que mastico, produzco líquido sinovial. Cada vez que chapo con mi enamorada, produzco líquido sinovial. Entonces, cada movimiento mandibular
hace que se produzca líquido sinovial. Si no hay movimiento, no hay líquido, ¿sí? Ahora, ese líquido se va a ubicar en dos compartimientos, ¿sí? Miren acá un compartimiento y acá otro compartimiento, ¿sí? ¿Cómo se llaman esos compartimientos? Supradiscal, porque está encima del disco, compartimento infradiscal. Ahí está ubicado el líquido sinovial. Bien. ¿Qué músculo está relacionado con esa articulación? Pterioideo externo, ¿sí? Se inserta atravesando la cápsula articular para insertarse en la fosita pterioidea y en el disco articular. Como estamos viendo acá también, hay una zona detrás del disco articular llamada la zona bilaminar o retrodiscal. Es la zona más vascularizada de la articulación. Esta zona es una zona donde va a haber dolor cada vez que hay un golpe en la mandíbula y la mandíbula se va hacia atrás. Acá tenemos al conducto auditivo externo y esta es la parte posterior de la cavidad glenoidea, ¿no? La pared posterior. Bien, esta es una boca cerrada, una boca abierta. Vemos acá la región retrodiscal, disco articular con su ligamento anterior y posterior, fascículo superior pterioideo externo, fascículo inferior. Acá vemos el compartimiento infradiscal, compartimiento supradiscal. Miren acá qué pasa con el ligamento posterior del disco cuando hay una apertura. Cuando hay una apertura, ¿qué hace el cóndilo? Cuando hay una apertura, ¿qué hace el cóndilo? El cóndilo hace esto, rota y se va adelante, ¿sí? Y tiene que estar acá, delante del cóndilo del temporal. En la boca cerrada, el cóndilo mandibular está detrás del cóndilo del temporal. En la boca abierta, el cóndilo mandibular está delante del cóndilo del temporal. Pero ¿quién lo lleva de atrás hacia adelante? El pterioideo externo. Entonces, para yo hacer apertura, para que mi supra e infraoideo bajen la mandíbula, ¿qué tiene que hacer la mandíbula? Tiene que protruirse, ¿sí? Entonces, una apertura incluye una protrusión, ¿sí? Porque si el cóndilo no viaja hacia adelante, la boca no se va a poder abrir, solamente un poquito, ahí, nada más, ¿sí? Cuando quiero abrir más, esto y esto, ¿no es cierto? Entonces el cóndilo hace 3 movimientos en una apertura. ¿Cuáles son? Rotación, traslación y rotación. ¿Sí? O si quieren, rotación inicial, traslación, rotación final. ¿Sí? Y para volver a su sitio, para elevar la mandíbula, ¿quiénes lo hacen? Temporal, fascículo anterior y medio. ¿Quién más? ¿Quién más? Massetero y pterioideo interno. Pero para que esto vaya acá, ¿sí? Para que regrese el cóndilo hacia atrás, ¿quién lo hace? Las fibras posteriores del temporal. Primero hacen esto, estas fibras, y de ahí recién los otros músculos elevan la mandíbula. ¿Ya? De esta manera trabaja la articulación temporo-mandibular.